están? Sean ustedes muy bienvenidos a su programa María Misión. Nos da muchísima alegría contar con su presencia y bueno, quiero aprovechar para mandar un fuerte saludo a las sedes de María Visión que se encuentran en Italia, en España, Medjugorje, en India, Calcuta, en Polonia, Estados Unidos, en Jerusalén, por supuesto, y en México. Bueno, pues de aquí todas las sedes van transmitiendo toda la programación de María Misión. Bueno, un cordial saludo allá a mis compañeros. ¿Cómo se encuentran los restauradores allá en Jerusalén? Hola Gaby, bienvenidos todos los televidentes de María Visión. Muchísimas gracias por invitarnos una vez más a tu programa y a la audiencia de María Visión un agradecimiento especial por permitirnos compartirles un poquito de la inmensidad que significa esta misión que estamos realizando acá en Jerusalén. Exacto, y pues muy honrado Gaby de estar otra vez aquí en el programa. No, pues muchísimas gracias a ustedes y todo el equipo de restauradores que se encuentran allá en Jerusalén en esta obra maravillosa y en esa misión de dejar la obra restaurada, esas obras que nos llevan a la espiritualidad. Bueno, ¿qué les parece si vamos a conocer el santo de esta semana? San Juan Crisóstomo nació en Antioquía, Asia Menor, hacia el año 347, hijo de un destacado militar. Estudió filosofía y retórica, y a los 18 años decidió entregarse al servicio de la iglesia. Después de ser bautizado, se retiró a la meditación en las montañas de las afueras de la ciudad, donde pasó 6 años. Pero ante su delicada salud, se vio obligado a regresar a Antioquía. En el 386 fue ordenado sacerdote. Durante 12 años realizó una gran labor pastoral como predicador, ya que su exposición y sus enseñanzas morales resultaban siempre aplicables a la vida cristiana. El año 398, pese a su resistencia a ello, se le consagró arzobispo de Constantinopla. Los grandes conflictos que sacudían al Imperio Romano de Oriente y a la Iglesia repercutieron dolorosamente en la vida de San Juan Crisóstomo, que fue atacado tanto por sus propios hermanos en el episcopado como por el poder civil debido a su firme actitud en defensa de la austeridad y de la moral. Sus enemigos, apoyados en que había criticado a la emperatriz Eudoxia, consiguieron deponerlo y en el 403 fue deportado a Armenia, dado que a las cartas que desde allí escribía continuaban proporcionándole apoyo popular. Se le ordenó establecerse aún más lejos, en una localidad del extremo oriental del Mar Negro. Incapaz de soportar las penalidades del camino, San Juan Crisóstomo falleció en Cumano Póntica, Capadocia, el 14 de septiembre del 407. Rehabilitado pocos años después, sus cenizas fueron llevadas a Constantinopla. La festividad de San Juan Crisóstomo se celebra el 13 de septiembre y se le honra como santo patrón de los oradores. Bueno, pues ahí tienen la vida de este gran santo. Y bueno, ya saben que los santos nos ayudan muchísimo en nuestra vida actual, pues a reflexionar y a asemejarnos un poquito en esa vida que ellos llevaron. Me gustaría mucho, Nacho, que tú nos expliques cómo encuentras a este santo el día de hoy. Pues la verdad, Gaby, fue uno de los santos fundadores de nuestra iglesia y llama la atención que él, como lo vimos, por ejemplo, con la madre Teresa de Calcuta, él se preocupaba mucho de sus homilías, invitaba a la gente a que tuviera compasión y solidaridad con los pobres. Entonces eso era muy de destacar, porque pues, como que en el contexto en el que él estaba, como que se dedicaban mucho a las riquezas, eran muy egoístas. Entonces él pues siempre abogaba por los pobres. Y también, como se comentaba en la cápsula, él fue exiliado muchas veces y nunca perdía la fe, o sea, ni la devoción a Dios nuestro Señor. Y lo importante que siempre él encontraba lo bueno de ese tipo de sucesos que le acontecían. Y él decía, ok, si me exilian, pues es un buen momento para llevar la palabra de Dios a otros lugares. Entonces, pues nunca se daba por vencido, Gaby. No, pues es de destacar muchísimas eso. gracias, en verdad, muchísimas Sí, gracias. Tío Nacho, ¿verdad? Pero eso me da pena decirte el tío aquí. Pero... Y yo te iba a decir, de nada, prima. Bueno, ya saben, ¿verdad? El parentesco. Bueno, ¿qué les parece si conocemos 6 pinturas de Caballete que están siendo restauradas o fueron restauradas? En ese proceso estamos allá en el monasterio de San Marcos.
Pues vamos a conocer la primer cápsula. Restaurar una pintura es reconciliarla con el presente. Es un diálogo silencioso entre el tiempo, la ciencia y la memoria. Cada decisión tomada es un acto de amor contenido, de profundo respeto por aquello que nos precede. La imagen de la Inmaculada Concepción, localizada en el segundo cuerpo del iconostasio de la iglesia de San Marcos, en Jerusalén, se presenta ante nosotros como un libro de memorias escondidas. Pero antes de tocarla, el restaurador de María Visión aprende a escucharla. Su voz se revela en el diagnóstico y en el registro, que se convierte en el acto de prometerle memoria. Ninguna herida pasa inadvertida, ninguna historia, por pequeña que sea, queda sin nombrar. Y cuando la tela ya no puede sostenerse sola, llega el momento del reentelado a la cera resina, donde el calor funde materia y soporte en una alianza inseparable. Es un acto de rescate profundo, invisible a los ojos, pero decisivo para la supervivencia de la obra. El barnizado culmina el proceso. Una fina capa que no solo protege, sino que despierta a los colores, haciendo vibrar las luces y las sombras. Es el instante en que la pintura parece abrir los ojos después de un largo sueño. Finalmente, la Inmaculada regresa a su lugar de honor en el iconostasio, después de una ardua faena que le ha regresado vida. Y ahora, desde ahí nos contempla nuestra Madre amorosa. Bueno, ahí tienen en verdad esta restauración, pero es increíble cómo se va rescatando esta historia, que es hermosísima y sobre todo pues con tanto respeto que los restauradores la llevan a cabo, que me encantaría que ellos expliquen el proceso, los deterioros y cómo fueron los resultados de esta obra dedicada a nuestra Madre María. Gaby, pues sí, la verdad es que ha sido una ardua labor. Pero los resultados creo que han sido muy buenos, muy gratificantes para nosotros y para la comunidad que nos acoge. En este caso, en el caso de la Inmaculada Concepción de María, es una pintura de caballete perteneciente al iconostasio, que es atípica a las representaciones del rito siríaco ortodoxo. Es más apegada al occidente, a las representaciones occidentales, pero igual de gratificante su intervención. La verdad es que después de la limpieza, la apariencia de la imagen en general fue muy significativa, cobró vida, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, ya bajó a plano, Gaby. Y no sé si se alcanzó a ver en las cápsulas que estaba muy dañada porque también el sistema de sujeción era con muchísimos clavos, Gaby. Entonces, pues eso obviamente afecta al soporte, al textil. Entonces ya ahora que se va a volver a colocar en el iconostasio, pues va a ser otro método que no es dañino pues para la obra. Me encantaría si nos pueden explicar y sobre todo al público, ¿cuándo toman la decisión ustedes, restauradores, de reentelar, por ejemplo, esta obra, que así lo hicieron?
Sí, mira, Gaby, no siempre se realizan rentelados en las obras. Tiene que reunir ciertas características de deterioro. En este caso, cuando analizamos y diagnosticamos esta pintura en particular, nos dimos cuenta que el textil, es decir, el soporte de esta pintura, se encontraba muy reseca, muy quebradiza, incluso al tacto, ¿no? Entonces necesitamos suplir este soporte por uno nuevo, por un textil nuevo. En este caso fue un lino fino traído desde Italia, que le diera la misma flexibilidad inicial a la pintura de caballete, ¿no? Entonces, en este caso se optó también por un sistema o un método llamado rentelado a la holandesa, porque esto no solamente suple el soporte original, sino que también capacita a la capa pictórica y a la base de preparación para que pueda hacer una manipulación mucho más fácil al momento de restaurarse, para que la limpieza no signifique un deterioro a la capa pictórica. No, pues muchísimas gracias por esta explicación y sobre todo para ir entendiendo los procesos de restauración, todas aquellas personas que nos hacen favor de acompañar. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver cómo es restaurada precisamente la obra Pintura de Caballete de San Marcos? La pintura del santo patrono del monasterio sirio ortodoxo de Tierra Santa, el evangelista San Marcos, nos habla en silencio. Oculta tras los velos oscurecidos que el tiempo ha depositado sobre ella. Sin embargo, no todo habita en lo visible ni se reduce a lo tangible. En la documentación y en los estudios iconográficos, nos conducen más allá de la materia, hacia el corazón simbólico de la obra. En el caso de esta importante obra de valor histórico, simbólico y devocional, el tiempo y la naturaleza misma de los materiales se manifestaban en los diversos estratos que componían el todo. El textil original se percibía quebradizo, reseco, incapaz de seguir cumpliendo su función de sostén de los estratos pictóricos. Por ello el proceso crucial de la intervención fue sin duda el reentelado. Este proceso de restauración no solo consolidó la materia, también aseguró la permanencia de la voz de San Marcos frente al desgaste inevitable de los siglos. Porque restaurar, en esencia, es dialogar con el tiempo, escuchar lo que la obra susurra y devolverle con respeto su capacidad de hablar al presente. María Visión y el grupo de restauradores mexicanos se mantienen atentos al llamado de nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima, siguiendo firmes en el apostolado de servir y dignificar la casa de Dios. Bueno, ahí tienen cómo se llevó a cabo esta gran obra y me encantaría muchísimo si los restauradores nos explican un poquito para qué es el velado, ¿no? Esa telita que le ponen antes de llevar a cabo la restauración. Claro que sí, Gaby. Mira, ese velado que se hace
es para proteger la capa pictórica durante la manipulación en los trabajos de restauración que se hace. Entonces ese velado es muy, muy importante. Se pone una capa de barniz muy, muy gruesa para fijarla al estrato pictórico para que no vaya a haber pérdidas. Como ya comentó aquí Carlos anteriormente, como el soporte estaba muy, muy rígido, entonces eso hace muy quebradiza la capa pictórica y puede haber pérdidas. Entonces ese velado es importante y ya con base en eso puedes empezar a manipular la obra, que es lo que ya vimos, la limpieza, por ejemplo, en el reverso, que se ven así como cuadritos, como un ajedrez, se llama limpieza en ajedrezado, y eso es para a la hora de ir limpiando, Gaby, que se controle la humedad. O sea que obviamente la humedad siempre es uno de los grandes enemigos del patrimonio. Entonces con eso vas controlando la humedad y vas limpiando para luego proceder a hacer el rentelado. Pero el velado es para la protección. No, pues muchísimas gracias, tío, por explicarlo. Y Charlie, ¿de cuándo datan estas obras? Estas obras son del siglo XIX, son muy posteriores a la factura original del retablo, del iconostasio. No son originales de este sitio. Se entiende que son dos pinturas recortadas que tenían un formato rectangular y se recortaron en forma ovalada para que pudieran encajar en las áreas que estaban designadas en el iconostasio. Sin embargo, son pinturas de gran valor artístico, cultural y religioso sobre todo, ¿no? En este caso, la pintura de San Marcos, pues bueno, es el santo patrono del monasterio y eso le da una relevancia importante dentro del iconostasio. Y a pesar de que no pertenecen originalmente a la factura del iconostasio, ahora ya son parte porque una segunda historicidad del retablo es cuando se suceden todos estos fenómenos de alteraciones, de añadidos, pues agregados. Por la situación de aquí de la zona, ¿no? Pues tantas invasiones y eso, Gaby. Entonces ya es parte de la historia y eso no se puede eliminar. Claro. No, pues muy interesante conocer cómo se están llevando a cabo estas restauraciones y bueno, es increíble cómo antes de y el después, cómo van saliendo estos rostros a la luz, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a conocer la siguiente restauración, que es del Cristo crucificado? Vamos a ver cómo se encuentra. Al centro del iconostasio, envuelto en oro, plata, colores y motivos florales. En el lugar más sagrado, en el Santo Sanctorum de la Iglesia de María Madre de Dios, se encuentra la imagen que simboliza el acto de amor más grande. La representación pictórica de Cristo crucificado, cuyas mayores afectaciones son consecuencias de la suciedad acumulada por décadas. Ante tales afectaciones, llega entonces la limpieza crítica, que en manos entrenadas retiran los velos del tiempo, polvo, hollín, barnices oxidados. La superficie original respira de nuevo. Pero no hay prisa, cada paso es un acto de respeto entre el restaurador y la obra, porque no se trata de borrar el pasado de la obra, sino de revelarlo. Después, se le da paso al resane, el cual es el acto de devolverle la piel al cuadro. Allí donde la pintura perdió fragmentos. La mano del restaurador recompone la materia ausente, buscando no imponerse, sino restituir silenciosamente su estructura, y sobre esa piel nueva,
finalmente llega la reintegración cromática. Aquí no hay invención ni protagonismo, devolviendo unidad sin robar autenticidad. Es entonces el acto de vestir con la superposición de líneas de colores, asemejando delgados hilos. La técnica del rigatino ayuda a darle homogeneidad y coherencia compositiva a la obra pictórica, sin pretender engañar o incurrir en falsos históricos. Una vez que la obra es regresada a su sitio de honor, todo en torno a ella cobra sentido. Los restauradores que con manos cautelosas cumplieron con la misión de revertir el tiempo y devolver a la materia la fuerza perdida, pueden entonces ver cumplida la misión. Bueno, pues aquí tienen cómo se fue llevando a cabo esta restauración del Cristo crucificado. Y bueno, pues a ver los chicos qué nos pueden explicar de esta restauración bellísima. Y bueno, doy la cordial bienvenida a uno de los restauradores que se integra ahí con Charlie. Él es Jesús Abraham Guajardo. Bienvenido, Jesús. Hola Gaby, muchas gracias por tenerme aquí, emocionado de poder compartir todo el conocimiento de la intervención aquí en Tierra Santa. No, pues muchísimas gracias a ustedes que ahora sí le dijeron a Jesús el sí de querer hacer esta misión tan grande que se lleva a cabo allá en Jerusalén. Tengo una pregunta para ustedes, si ya estas obras habían tenido alguna intervención o es la primera vez que se lleva a cabo. Esta pintura, por lo general, hemos identificado ciertas intervenciones, no solamente en esta, sino que puede darse el caso. Es por ello que es muy importante cuando realizamos los testeos de limpieza para identificar si es que existe algún tipo de repinte. En este caso, creo que no hubo una intervención directa, sin embargo, se podían identificar en la zona de dorados con cierto propósito algún material extra total, probablemente para darle un acabado. Sin embargo, Carlos podría confirmar esta información. Sí, casi todas las pinturas de caballete que conforman o que son parte del conjunto litúrgico han sido intervenidas en diferentes partes de la historia, ¿no? En diferentes momentos de la historia, mejor dicho. Las intervenciones que encontramos generalmente son poco acertadas y demeritan muchísimo la estética de las pinturas. Por eso, al momento de que realizamos la limpieza crítica, decidimos eliminar estas intervenciones y poder hacer intervenciones mucho más adecuadas. Por ejemplo, en cuestiones de reintegración cromática utilizamos técnicas como el rigatino, técnica que ya hemos ido hablando a lo largo de estos programas. Y creo que la estética o el resultado final que obtuvimos de ellas es por mucho mejor, ¿no? Muy bien. Oye, Carlos, me encantaría hacerte esta pregunta sobre la lectura de las intervenciones, el cómo las personas o ya personas que conocen de este trabajo, pues pueden ver dónde fue intervenida la obra. Yo sé que es por el rigatino, pero me encantaría que tú lo puedas explicar mejor. Claro que sí, Gaby. Fíjate que hemos tratado de hacer una intervención abierta, es decir, hacer parte de la comunidad de las intervenciones para que vayan viendo el paso a paso y cómo las obras van cambiando, porque bien hemos visto en las imágenes que las pinturas, sobre todo, tienen un cambio muy dramático cuando se hace una limpieza crítica y cuando se elimina el barniz oxidado y envejecido y ennegrecido. Cuando se elimina, se obtiene una pintura con colores brillantes que pareciera que está repintado, que es una obra completamente nueva, ¿no? Entonces, llevamos a la comunidad de la mano para que conozcan los procesos de restauración y vean estas evoluciones y no sea un cambio tan dramático o tan severo para ellos, ¿no? De todas maneras, y como bien dices, se utilizan técnicas identificables para los restauradores, es decir, una persona que no está acostumbrada a leer este tipo de intervenciones, lee la obra de manera integral sin ningún tipo de interrupción. Nosotros como restauradores podemos identificar este tipo de diferenciaciones entre el original y la intervención, como es el rigatino, el trateggio
o el puntillismo, por ejemplo, en cuestión de reintegración cromática, ¿no? No, pues muchísimas gracias por esta explicación. ¿Y qué les parece si vamos a conocer la obra, esta pintura de Caballete de San Miguel Arcángel? Custodiando el altar, flanqueando el iconostasio, estoicos se encuentran un par de arcángeles, guardianes silenciosos del espacio sagrado. En el costado del Evangelio, San Gabriel Arcángel, representado en una pintura sobre tabla del siglo XIX, sostiene en su gesto sereno la anunciación del misterio divino. El tiempo, implacable testigo, dejó su huella sobre la superficie, finas capas de polvo, depósitos de grasa y veladuras de suciedad acumuladas durante décadas, fruto del humo de las velas y de otros factores, tanto propios de los materiales como ajenos a la obra misma. Estas marcas inevitables no solo oscurecieron la pintura, sino que velaron su riqueza cromática y apagaron la delicadeza de sus detalles. Para determinar el actuar más adecuado, se realizaron pruebas de limpieza controladas, empleando soluciones químicas y métodos mecánicos bajo los criterios de la disciplina de restauración. Las pruebas, que fueron aplicadas en zonas discretas, permitieron evaluar la respuesta de las capas pictóricas y la sensibilidad de los pigmentos, garantizando la seguridad del soporte y de la policromía original. Uno de los momentos más reveladores del proceso fue la prueba comparativa de limpieza, en la que se liberó una parte de la superficie. El contraste entre la zona limpia, liberada de la huella del tiempo, y la que aún permanecía cubierta por la suciedad acumulada, resultó neurálgico, donde antes predominaban tonos grises y apagados. Reaparecieron los colores vibrantes y la sutileza de los detalles, devolviendo luz a la composición original. Tras la limpieza, se procedió a la reintegración cromática, recuperando la continuidad visual de las áreas con pérdida pictórica, respetando siempre los límites del original y evitando falsos históricos. Este último proceso permitió que la imagen del arcángel recobrara su carácter devocional, integrándose nuevamente con armonía al conjunto litúrgico. Ahora, tras la restauración del equipo de María Visión, este ángel custodio cumple su misión de velar por la santidad del lugar y nos invita a la oración y contemplación de la gloria de Dios presente en la Eucaristía. Bueno, pues ahí tienen cómo se llevó a cabo esta restauración de San Gabriel Arcángel, pero fue muy notoria la limpieza, en verdad. Pareciera que es otra obra, pero es increíble cómo la suciedad pues va opacando, va ensuciando a las obras. En este caso, me gustaría muchísimo, ustedes que están allá en Tierra Santa, pues que nos expliquen la importancia de que los custodios precisamente vayan viendo el cambio con la limpieza, ¿no? Porque si tú lo ves antes y después, pues sí te preguntas, ¿es mi obra o no es mi obra, no? Sí, ¿qué tal el dramatismo después de la limpieza, no, Gaby? La verdad es que es muy significativo el cambio que tienen después de la limpieza crítica. Por eso nos gusta limpiar solamente la mitad para que la comunidad y, como bien dicen los custodios y los que consumen las obras a diario, quien vive con ellos, con las obras, quien las cuidan, puedan ver estos cambios. La verdad es que la memoria humana es muy susceptible a olvidar y estas pruebas de limpieza y estas calas en las que solo limpiamos la mitad de la obra ejemplifican muy bien lo que es el proceso de limpieza en sí mismo, ¿no? Sí, sin dejar de mencionar que es totalmente nuestra responsabilidad de estar manteniendo a la comunidad en el avance de cada intervención, no solamente en las pinturas, sino en cada movimiento que realizamos.
Igual, sin dejar de mencionar la importancia de justo este material videográfico, ya que nos ayuda justo a entender de una manera muchísimo más dinámica el avance de cualquier proceso, tanto sea como la limpieza, las reposiciones y las reintegraciones. No, pues muchísimas gracias por la explicación y solamente decirles, esta obra quizá por estar más baja, por eso su deterioro fue más fuerte, yo la vi más fuerte, no sé ustedes qué me pueden decir para el público. Sí, justamente Gaby, esta pintura se encuentra casi a nivel de suelo porque está realizada sobre una puerta que lleva a la sacristía. Entonces, justamente por pertenecer o encontrarse en una puerta, pues la manipulación, era cotidiana y común. Entonces, es muy obvio, muy evidente que el deterioro iba a ser mucho más significativo. Entonces, sí, creo que fue una de las obras con mayor problema, pero que también tuvo un cambio mucho más dramático y mucho más evidente. Sí, lo vimos. En verdad es una obra de arte y la mano de Dios nuestro Señor con ustedes que están llevando a cabo esta misión tan importante. ¿Qué les parece si vamos a conocer cómo fue restaurada ahora la pintura de caballete de San Miguel Arcángel? En el lado de la epístola, resguarda el iconostasio la imponente figura del Arcángel Miguel, príncipe de las milicias celestiales y símbolo de la defensa de la fe. Representado en una pintura sobre tabla del siglo XIX, su mirada decidida y su porte sereno evocan la lucha eterna entre la luz y las tinieblas, recordando al fiel su papel de protector frente a toda adversidad. Antes de la intervención, el paso de los años había colocado sobre la obra un velo de oscuridad. El humo de las velas, los cambios ambientales y la interacción natural de los materiales originales provocaron la formación de capas de suciedad que desdibujaron los rasgos del arcángel y apagaron la viveza de los colores. La imagen, aunque aún majestuosa, se percibía distante, casi silenciada por el tiempo. Para restituir su esplendor, se realizaron estudios previos y pruebas de limpieza específicas. En zonas discretas de la superficie se aplicaron combinaciones controladas de disolventes y técnicas mecánicas, siempre bajo los criterios de mínima intervención y máxima conservación. Estos ensayos permitieron conocer la sensibilidad de los pigmentos y garantizar la estabilidad del soporte antes de proceder a la limpieza integral. El momento más revelador llegó durante la limpieza crítica. Bajo la suciedad, emergieron azules profundos, rojos intensos y matices que habían permanecido ocultos durante décadas. La diferencia entre las áreas recuperadas y las aún veladas por la suciedad, manifestaron la seguridad de que el tiempo puede revertirse, confirmando la necesidad de devolver al arcángel su intensidad cromática original. Una vez concluida la limpieza, los restauradores de María Visión realizaron la reintegración cromática con extremo respeto hacia la obra. Las zonas con pérdidas fueron tratadas de manera puntual, sin invadir el original ni crear repintes. Así, la composición recuperó su coherencia visual, pero, sobre todo, su fuerza simbólica. Hoy, tras la restauración realizada por el equipo de restauradores mexicanos, la representación del Arcángel Miguel vuelve a presentarse con renovada energía, como centinela espiritual. Su presencia invita al recogimiento y a la oración, recordando a los fieles que en este espacio sagrado la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Bueno, pues ahí tienen la obra de San Miguel Arcángel y bueno, de veras es increíble ver el antes y el después. A mí sí me gustaría muchísimo si nos pueden ustedes expresar la importancia de estas pruebas químicas, porque pues tienen una obra muy valiosa que hay que resguardar, que hay que cuidar, pero sobre todo el trabajo profesional que están haciendo ustedes académicos, pues que nos expliquen un poquito más para entender.
Bueno, Gaby, fíjate que su importancia radica especialmente en lo delicado que puede llegar a ser este proceso, por lo cual nosotros nos enfocamos específicamente en realizar pruebas en lugares que no sean, uno, tan visibles o en elementos como podría tratarse el fondo, así como también en distintas áreas como lo es la ropa de los personajes, el rostro, que de repente llega a ser lo más vistoso durante una intervención. Entonces ahí específicamente es en donde nosotros tenemos que tomar total cuidado y sin dejar de mencionar los grados de importancia, de solubilidad que pueden tener cada uno de los solventes que llegamos a utilizar durante la intervención. Entonces, prácticamente, como su nombre lo dice, es un testeo y ver cómo reacciona cada uno de estas áreas a las que estamos interviniendo para, una vez así, decidir qué sí o qué no utilizar. No, pues muchísimas gracias. Y me gustaría mucho, Charlie, si me puedes contestar, bueno, en esta obra era un faltante importante pictórico y de materia, ¿cómo lo resolvieron? Sí, mira, Gaby, esta obra, igual que la anterior que vimos, el otro Arcángel, se encontraba igual a nivel de suelo prácticamente. Es una puerta o es una pintura que está en una puerta donde se guardan los aditamentos litúrgicos, ¿no? Entonces, es una obra que también sufrió muchísimos daños, muchísimos deterioros, muy significativos ellos. Y parte de los deterioros más importantes es justamente esto que mencionas, que son las pérdidas materiales, ¿no? La manera de solucionarlo fue aplicando resanes a nivel con una pasta especializada, es decir, una pasta probada, una pasta testeada por los restauradores a base de carbonato de calcio y un aglutinante. Llegamos al nivel de la capa pictórica y ya una vez subsanada estos resanes o estos faltantes, perdón, se hicieron las reintegraciones cromáticas con estas técnicas que hemos venido mencionando, que son el rigatino y el trateggio. No, pues muchísimas gracias. Y vaya que estas dos obras en particular, San Gabriel y San Miguel, bueno, sí tenían bastante daño y pérdida pictórica y matérica. Bueno, chicos, pues, ¿qué les parece si vamos a conocer la obra que fue restaurada también allá en el monasterio de San Marcos? Ahora va a ser de Santo Santiago. Vamos a ver cómo fue llevada esta restauración. La portasede del conjunto litúrgico de la Iglesia Cristiana de Rito Siriaco del Monasterio de San Marcos está revestida con el icono de Santiago el Menor, o también llamado Santiago el Justo, y quien según textos antiguos fue nombrado columna de la iglesia. Esta pintura sobre tela de características claramente medioorientales había perdido su carácter devocional e intención de ser una herramienta que nos invitara a la contemplación y al diálogo con la divinidad de Dios. Pues como con el resto de las obras de caballete del conjunto, permanecía oculta tras los velos oscuros del tiempo. El desgaste del textil y del resto de los materiales que le dieron forma, evidenciaban el pasar de los años, con la falta de mantenimiento y con lo susceptible de su composición. Desde el momento que esta obra se desmontó, del que fuera su sitio por décadas, los ojos expertos de los restauradores notaron su fragilidad, y sus oídos, los susurros de una obra que si bien había trascendido y sobrevivido, agonizaba pidiendo alivio a sus padecimientos. El velar el icono para proteger la integridad de la capa pictórica fue un proceso fundamental, casi tan importante como la colocación de bandas de lino fino al reverso, sobre el textil original, a manera de refuerzos ante las roturas y perforaciones.
Después de atender con procesos acertados la integridad de la obra, y ya habiendo retirado el velado de protección, se le dio paso a la limpieza crítica, y fue en este momento cuando la obra al fin pudo respirar, salir de su oscuridad y revelarse casi, tal cual, como cuando su autor la creó. Las pinturas de caballete del conjunto litúrgico de San Marcos nos han contado historias, no solo desde la parte iconográfica, sino de su pasar por el tiempo. Se han convertido en documentos de la devoción cristiana y los restauradores se han comprometido con ellas para que estas historias sigan siendo contadas, para que su voz sea escuchada y para llevar a Dios nuestras plegarias. Bueno, pues ahí tienen esta obra en verdad también muy significativa y sobre todo pues todo lo que nos ayudan las obras para nuestra espiritualidad. Chicos, ¿me podrían explicar un poquito más sobre las bandas perimetrales? ¿Para qué son o cuál es la función de ellas? Bueno, prácticamente se podrían resumir a que estas ayudan a justo, vaya, es un proceso que ayuda al soporte, no llegando a un reentelado como tal. En este caso lo que se podía identificar es que previamente se le habían aplicado clavos. Estas perforaciones hacían que podría existir una inestabilidad de la superficie, por lo cual se optó por utilizar bandas, que es un proceso no tan invasivo específicamente, y justamente se puede resumir en eso. Son herramientas de soporte que ayuda a otorgarle soporte al soporte. Muchísimas gracias. Y Charlie, ¿estas obras de caballete tienen bastidor o van directas o cómo las están colocando? Fíjate, Gaby, que quisimos abordar en este programa justamente y solamente las pinturas de caballete porque son sumamente significativas en este conjunto litúrgico, ¿no? Son estas imágenes, escasas imágenes en un iconostasio que debería de estar cargado de imágenes, de gran relevancia porque hablan sobre el pasar de los años en San Marcos, es decir, las diferentes propiedades que ha tenido San Marcos, es decir, las diferentes comunidades que han habitado en San Marcos, y todas se encuentran en soportes diferentes, ¿no? Las primeras dos que veíamos, la Inmaculada Concepción de María y el retrato del santo patrono del monasterio, se encuentran sobre fibras textiles y adheridas al iconostasio. En el caso de los dos arcángeles son pinturas hechas sobre tabla, y en este último caso que vemos es igualmente una pintura hecha sobre fibras textiles, pero se encuentra montada en un bastidor que va adjunto al portasede del obispo, de la cabeza de la comunidad siriaca. No, pues muy bien, y vaya que esta pintura en particular pues también tenía una suciedad importante porque abajo en donde se encuentran las bancas pues no se alcanzaba a apreciar, ¿no es así? Exactamente, Gaby. La suciedad creo que fue el factor determinante en todas las pinturas de caballete de este conjunto litúrgico, y fue este velo oscurecido que nos permitió encontrar debajo de él unas imágenes coloridas, unas imágenes claramente medio orientales, con características muy particulares y de enorme belleza, ¿no? Ahora vuelven a sus sitios para poder seguir siendo y sirviendo como herramientas para la devoción. No, pues muchísimas gracias, chicos, y se nos terminó el tiempo, no sin antes escucharlos. ¿Cómo se despiden ustedes? Pues Gaby, como siempre, sumamente agradecidos de que nos hayan abierto las puertas de sus casas, todos los televidentes de Mariavisión, para poderles llevar hasta sus hogares un poquito de los trabajos que se está haciendo en esta importante misión. Nuestro más sincero agradecimiento y, como siempre, la solicitud de que sigan incluyéndonos a nosotros en sus oraciones y en sus pensamientos, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad, darnos esta oportunidad de nuevo de poder compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias que Dios nos ha brindado.
No, pues muchísimas gracias a ustedes, chicos, a todo el equipo de restauradores que se encuentran allá en Tierra Santa, pues por esta misión tan importante, ¿no? Que está, ahora sí, el canal de María ahí presente para restaurar todas esas imágenes que nos ayudan a la evangelización. Bueno, que Dios nuestro Señor siempre se encuentre en sus corazones y nos vemos la próxima semana.